Sí, gracias, señora presidenta, y me uno también a la bienvenida, don Rafael, a esta comisión y a las felicitaciones que ya le ha trasladado mi compañero de Izquierda Unida por la elaboración del informe y por la exposición que nos ha hecho, breve, sintética, pero creo que clara, sobre los principales aspectos del informe de fiscalización. Creo que el principal rasgo de la cuenta general de 2011 y del informe de fiscalización que la acompaña es el profundo deterioro que se produce en este ejercicio, en 2011, en la situación económico-financiera de la Administración autonómica. Usted la ha descrito, creo que con bastante claridad. Un resultado económico patrimonial negativo en más de 6.600 millones de euros, que reduce los fondos propios de 1.900 a 8.500 en negativo millones de euros. La situación sería peor, se dice en el informe, si se dispusiera de las amortizaciones de los bienes sujetos a depreciación en el inmovilizado. Todavía los fondos propios tendrían un saldo más negativo y el resultado económico patrimonial sería peor, ¿no? Se habla también del fondo de maniobra, que muestra las tensiones de liquidez a las que está sujeta la Administración autonómica, negativo en más de 15.500 millones de euros, una cifra que a finales de 2011 superaba, por ejemplo, el presupuesto consolidado de la Generalitat para todo el ejercicio de 2013, que está por debajo de 14.000 millones de euros. Y ese fondo de maniobra también sería peor si se incorporaran algunas obligaciones de pago que todavía quedaban sin reconocer a finales del ejercicio de 2011. En definitiva, el volumen total de deudas con todos los acreedores se ha acrecentado a un ritmo medio de 5.000 millones de euros al año entre 2009 y 2011, 15.000 millones en un trienio. ¿Por qué se deteriora tanto la situación económico-financiera de la Generalitat en el ejercicio de 2011? ¿Por qué en un solo año se estropea tanto esa situación económico-financiera? Yo creo que hay dos motivos. Primero es el propio agravamiento derivado de la gestión del presupuesto del ejercicio, cuyo principal exponente es el déficit público, que escala hasta más de 5.000 millones de euros a finales de 2011, cuando el objetivo era de 1,3% del PIB, es decir, hay una desviación de 3.700 millones de euros. Pero hay un segundo motivo que explica por qué se deteriora tanto la situación en el ejercicio de 2011 y es el afloramiento de los gastos que no se habían contabilizado en ejercicios anteriores, que ni estaban recogidos como gasto, ni las deudas que esos gastos generaban, ni aparecían como déficit. No estaban en la contabilidad presupuestaria de 2011, ni siquiera inicialmente en la contabilidad financiera. Si esos gastos no se hubieran ido ocultando año tras año y se hubieran imputado gradualmente, la situación económico-financiera de la Generalitat no se habría deteriorado tanto en 2011. Sería igual de grave, pero se habría deteriorado a lo largo del tiempo y no tanto en un ejercicio. Parece que alguien decidió mantener esos gastos y las deudas consiguientes ocultos durante un tiempo, probablemente hasta que no pudo mantenerlos ocultos más tiempo, o quizás lo que primaron fueron determinados intereses electorales, es decir, la necesidad de ocultar la situación para evitar que se complicara el logro de determinados objetivos electorales, para poder hablar de una austeridad y de unas medidas de ahorro que en realidad no se aplicaban, porque lo único que ocurría era que esos gastos no se registraban ni en la contabilidad presupuestaria ni en la contabilidad financiera. Y esto último es importante, porque dice el Plan General de Contabilidad Pública que anotar los gastos pendientes de aplicar a presupuesto es preceptivo. En la llamada cuenta 409, a la que la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha se refiere como el cajón legal. Ella, cuando habla de facturas en los cajones, dice que hay dos cajones: el cajón legal, la cuenta 409, y el que no es legal, es decir, el no registrar las facturas en ningún sitio, que parece que es lo que ocurría, ¿no? Quería preguntarle si de esto se deriva algún tipo de responsabilidad, si se deriva alguna responsabilidad del hecho de que no estuvieran registrados centenares de millones de euros en la cuenta en la que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, es preceptivo registrarlos. La falta de registro de estos gastos y de estas deudas permitió ofrecer cifras de déficit más moderadas y difundir ciertos mensajes sobre medidas de ahorro y austeridad que no eran ciertos. Más allá del reproche que esta práctica pueda suponer, creo que es importante tenerla en cuenta para entender por qué la situación económico-financiera de la Generalitat, como decía antes, se deteriora tanto en el ejercicio de 2011. Me gustaría hablar también de la parte del informe que se refiere a la revisión del cumplimiento de la legalidad, donde se pone de manifiesto respecto de la Ley de Contratos
que se ha analizado una muestra de 45 contratos y que en 38 de ellos se han encontrado incidencias menores y en 24 incidencias significativas. Es decir, en más de la mitad de los contratos se han encontrado incidencias significativas. De hecho, de los 45 contratos de la muestra, solo hay 5 que no tienen ningún tipo de incidencia. Me gustaría preguntarle sobre esta cuestión, si es algo regular, si es algo ordinario, que en una muestra de 45 contratos solo 5 no tengan ningún tipo de incidencia. También, respecto del cumplimiento de la legalidad, se habla de la existencia de gastos sin consignación presupuestaria en el ejercicio de 2011 y se dice textualmente: implica que se han realizado al margen de la normativa de aplicación, que exige la existencia de consignación presupuestaria como requisito previo. Esto me devuelve al tema anterior, al de las facturas que no estaban en la cuenta 409, al que me refería antes, y lo enlazo con la pregunta que le hacía respecto de la existencia de algún tipo de responsabilidad sobre esta cuestión. Y dado que estamos hablando de la revisión del cumplimiento de la legalidad, hay algún tema que me gustaría plantearle, ¿no? Porque casi cada día nos encontramos con que no es el caso Nos, es el caso Gürtel, es la pieza separada de no sé qué, la visita del Papa. Y hemos leído, por ejemplo, respecto del caso Nos, en el auto del juez Castro, según se ha publicado en los medios de comunicación, que los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares son merecedores del más intenso reproche ético y jurídico, que los convenios de colaboración suscritos no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con un total abuso de poder de beneficiar al Instituto Nos y, en este caso, al más ilustre de sus miembros. Hemos leído que el juez opina que los ejecutivos de Francisco Camps y Jaume Matas incurrieron en transgresiones palmarias de la ley y prescindieron olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado. Son merecedores del más intenso reproche ético y jurídico, en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta aplicación de los fondos públicos que les han sido confiados. Creo que este tipo de afirmaciones, que no son afirmaciones que haga yo, sino que acabo de leer, están en los medios de comunicación, son sobradamente conocidas, ponen de manifiesto la necesidad de trasladar a la opinión pública, desde la Sindicatura de Cuentas, algún tipo de respuesta sobre si han fallado o no han fallado los controles que se estaban aplicando respecto del gasto de la Administración autonómica. Dicho de otra manera, ¿qué garantías nos ofrecen los controles de la Sindicatura de Cuentas, los informes de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, no solo a los miembros de la oposición, sino en general a la ciudadanía, respecto de la gestión de los recursos públicos? Quizás sería conveniente que dedicar unos minutos a explicar qué tipo de controles se realizan y qué limitaciones tienen ese tipo de controles. Porque, como ya se ha comentado aquí, es bastante habitual que se recurra y que se utilice la Sindicatura de Cuentas como escudo cuando aparece algún tipo de tema como el que decía antes. Por ejemplo, pues el pasado mes de noviembre de 2011, cuando aparece todo este tema de Nos, pues la portavoz del Gobierno valenciano dice textualmente, según una nota de la agencia EFE, la portavoz del Gobierno valenciano ha descartado que se vaya a iniciar una investigación interna para volver a fiscalizar los contratos porque la Sindicatura de Cuentas vio que se cumplieron todos los objetivos y que se habían resuelto de una manera perfectamente legal. Claro, ante este tipo de cuestiones que ponen de relieve cómo se utiliza con frecuencia la Sindicatura de Cuentas, digo, como escudo para tapar determinadas sospechas, pues creo que es importante que desde la sindicatura, de alguna manera, pues se transmita un mensaje claro sobre el tipo de controles que se están realizando. Hemos conocido incluso, no sé si usted nos lo va a poder confirmar, que en el tema que tiene que ver con las piezas separadas del caso Gürtel se ha solicitado los informes de fiscalización a la Sindicatura de Cuentas. Y también me gustaría que respecto a esta cuestión nos confirmase si ha sido así o no y que nos comentara, aunque solo fuera brevemente, algo en relación con esta cuestión, porque, insisto, es muy importante no solo que los grupos de la oposición, sino en general que los ciudadanos puedan tener confianza en los controles que se llevan a cabo y que al menos conozcamos los límites de esos controles, si es que existen, y podamos enmarcar las conclusiones de esos informes. Y de momento nada más. Gracias. Pues muchas gracias, señor López. Perdón, señor Costa.